Hola mis amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Que este día, el pan nuestro de cada día, sea de acuerdo con la voluntad de Dios. El pan nuestro de cada día hoy. Yo no preciso decir que ni, oh Dios, danos un pan con abundancia, porque el pan nuestro de cada día que Dios nos da es completo, perfecto. Hablando con respecto a la salud física, la salud espiritual, habla con respecto a la comunión con Dios, el temor del Señor, hablando con respecto a nuestra vida espiritual y nuestra vida emocional, nuestra vida física. Y hablando de esto, yo quería golpear en esta tecla nuevamente. La fe es aquello que nos une a Dios. Es el canal, el único canal de unión entre usted y Dios. Es la fe. La fe es una línea directa entre usted y Dios. Dios y usted. Es a través de la fe. Por eso es que el apóstol Pablo habla, dirigido por el Espíritu Santo, que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay cómo agradar a Dios sin su fe. Pero, ¿una fe qué? ¿Qué tipo de fe? Existe la fe racional, la fe inteligente, la fe que piensa, la fe que pesa, que evalúa, hace las cuentas y después decide. Esa es la fe racional. Entonces, existe la fe racional, inteligente, y existe la fe emotiva, emocional, la fe del corazón. Y como el corazón es engañador, conforme a lo que el Señor dice, uno no puede confiar en el corazón. Nosotros vamos a ver aquí, vamos a colocarles a ustedes un testimonio que es una experiencia bíblica, un testimonio bíblico. No hay como alguien venga a contestar este testimonio. Porque, vea, el apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, él vivió los 3 años y medio del ministerio de Jesús. Jesús llamó a todos ellos, a los 12 apóstoles, y ¿qué sucedió? Todos ellos siguieron a Jesús, venían siguiendo a Jesús. Incluso cuando Jesús dice, mire, vayan de 2 en 2, curen a los enfermos, liberen a los cautivos, y entrad en las aldeas, curad a los enfermos, liberad a los oprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pedro, como también los demás apóstoles, incluso el apóstol que traicionó a Jesús, el traidor Judas Iscariote, también participó de ese ministerio. Entonces, los 12 estaban ahí junto a Jesús, viviendo el ministerio, aprendiendo del ministerio. Jesús les estaba enseñando a trabajar, a hacer la obra, a hacer, digamos, a cosechar almas, pescar almas. La mayoría dejó el barco, la pesca, para ser un pescador de hombres. Entonces, ¿cómo es que era la fe de estos apóstoles? Ellos hacían milagros,
Ellos caminaban con Jesús, vieron a Jesús, convivieron con Jesús 3 años y medio. Pero, nosotros sabemos que Judas Iscariote traicionó a Jesús. ¿Por qué traicionó? ¿Dónde estaba la fe? ¿Dónde? Que es que la fe de Judas Iscariote estaba apoyada. Con seguridad, la fe de Judas era una fe no racional. Era una fe emocional. Era una fe, usted sabe, corazón, anhela, desea, quiere, codicia. El corazón es quien atrae las cosas de este mundo, que se apega a las cosas del mundo, el corazón que es engañador. Entonces, Judas Iscariote tenía un corazón, o mejor, una fe emotiva. Y en el momento de que estaba sofocado, el momento de la prueba, él se dejó llevar, porque era el tesorero. Él cuidaba las ofrendas, él hacía las compras. Con el dinero de las ofrendas se sustentaban todos los demás, apóstoles, incluso Jesús. Entonces, Judas se apasionó por el dinero, se apasionó por aquello que estaba llegando a sus manos, y nadie le pedía cuentas a él de nada. Jesús dejó con él la función de cuidar las ofrendas y también de las compras, y siguió su ministerio. Pero Judas tenía una fe emotiva, una fe del corazón, y él, cuando agarró aquel dinero, él se apasionó, se entregó a aquella codicia, y usted ya sabe la historia. Pero, ¿y Pedro? ¿Cómo es que era la fe de Pedro? Uno sabe que la fe de Pedro no era diferente. Pedro, además, ninguno de ellos tenía una fe diferente. Yo pienso, yo creo, es algo personal. Todos ellos tenían una fe emotiva. Cuando comenzaron a seguir a Jesús, ellos se entregaron luego y fueron a seguir a Jesús, vieron los milagros, quedaron entusiasmados, alegres, felices. Pero cuando Jesús se quedaba solo, se quedaba lejos de ellos para orar a Dios, ellos quedaban con miedo. Pero cuando Jesús regresaba nuevamente, quedaban con coraje, petulantes, intrépidos, ¿no? En el caso, cuando Jesús fue preso, vea que Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. O sea, fue un hecho aparentemente de bravura, pero no. Él mostró su debilidad. Él mostró que su fe no estaba en la palabra de Jesús. La fe racional funcionaba, la fe emotiva. Entonces, en aquel momento él sacó... ¿Por qué andaba con una espada? ¿Por qué? Es que Pedro tenía una espada en la cintura. Él no precisaba de ella. La palabra, la espada que Jesús nos da, es la palabra de Él. Es la palabra de Él que nos defiende. Es la palabra de Él que nos guía en toda verdad. Pero Él tenía una fe emotiva, no una fe racional, una fe inteligente. Y en aquel momento Él sacó la espada e hizo lo que hizo. Entonces, yo quería que usted evalúe bien cuando uno habla aquí
de la fe racional y de la fe inteligente. Usted tiene que evaluar su propia fe, mi amiga, mi querido amigo. Yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero apenas para enseñar aquello que Dios me ha dado, pasarles a ustedes rígidamente aquello que Él me ha dado. Pero a veces yo no sé pasar. Yo admito, soy débil, pero yo intento, no cuesta nada. No cuesta nada intentar. Yo estoy intentando dar lo que Él me ha dado. Pero ahí hay un texto que habla. Mire, Jesús, allí en Lucas, capítulo 22, Lucas, capítulo 22, si usted tuviese la Biblia a su mano, agarre el versículo 32. Lucas 22, Evangelio de Lucas 22 y 32. Vea solo. Vea qué bueno. Cómo nosotros aprendemos la palabra de Dios. Son experiencias de ellos que Dios nos deja, nos permite tener acceso para que nosotros podamos pensar. Jesús dice para Pedro, vea solo, Simón, Simón, versículo 31, Simón, Simón, es que Satanás os pidió para zarandear como trigo. O sea, zarandear, o sea, colocar el trigo ahí y poder zarandear a Pedro. Pero yo rogué por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando te convirtieres, confirma a tus hermanos. Jesús habló para Pedro, cuando te convirtieres, ahí, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Movido por aquella fe apasionada, por aquella fe emotiva, él dice, Señor, estoy listo para ir contigo hasta la prisión y a la muerte. Yo estoy listo para ir contigo hasta la prisión y hasta la muerte. Ahí Jesús dice, te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de 3 veces niegues que me conoces. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Con permiso, voy a mojar aquí la garganta. Entonces, quiere decir, usted sabe de la historia. Pedro tenía una fe emotiva también, igual a la fe de Judas Iscariote y todos los demás, yo pienso. Porque en un momento en cual Jesús fue preso, llevado después para el tribunal, Pedro también fue escondidito junto para ver lo que iba a suceder. Es muy fuerte, muy fuerte. Pedro entonces vio ahí adelante, delante del juicio de Jesús, el propio Jesús siendo abofeteado por uno de los soldados. Uno de los soldados del sumo sacerdote.
Él vio. Y Pedro, quietito en la puerta de la salida, estaba bien ahí, junto a la puerta de la salida. Y la puerta de salida, usted sabe, es para emergencias. También, ¿no? También. Quien se queda en la puerta de salida es porque cualquier problema que haya, yo puedo salir. ¡Ja! Pues es mi amiga, mi amigo. Si él fuese reconocido como uno de los discípulos, entonces le podría dar tiempo de huir, y de hecho él fue reconocido por una persona ahí dentro, por una mujer que dijo, usted también era uno de ellos. Y Pedro dijo, no, de ninguna manera. Y 3 veces Pedro negó que conocía a Jesús, negó que conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque su fe no estaba apoyada en la palabra de Jesús, estaba apoyada en la persona de Jesús, en cuanto Jesús estaba curando, liberando, haciendo milagros, maravillas. Están juntos, yo estoy participando aquí, yo creo en Él, creo en Él. Pero cuando la fe está apoyada en las circunstancias, en las cosas, por ejemplo, ¿qué estaba sucediendo en el ministerio de Jesús? Milagros, cosas maravillosas, y él estaba oyendo palabras gloriosas que Jesús hablaba, sus enseñanzas. Entonces, la fe de Pedro estaba en aquellas palabras bonitas que Jesús hablaba, aquellas enseñanzas poderosas, en los milagros que Jesús hacía y ellos también hacían. Entonces, esa fe emotiva, esa fe sensacionalista, esa fe no está apoyada en la mente, en la razón, en el razonamiento. Esta es la realidad, amiga, amigo. Entonces, usted, yo, cada uno de nosotros, que creemos en el Señor Jesús, o tenemos una fe racional que piensa, pesa, evalúa, o tenemos una fe emocional, emotiva. Por ejemplo, las personas que les gusta mucho escuchar canciones evangélicas, siente una emoción tremenda cuando uno escucha las músicas, himnos, especialmente uno queda realmente con el corazón completamente lleno de aquella emoción. ¿No es verdad? ¿No es linda la música, la letra? ¿No es linda? Está bien, tiene un mensaje. El corazón queda lleno. El corazón se agrada, pero en el momento de la guerra, en el momento que tenemos que enfrentar los problemas, las dificultades, nosotros nos derretimos. ¿Por qué? Porque la fe es emotiva, es emoción pura. Jesús no era artista. Jesús no era un artista. El Hijo de Dios es la palabra viva, la palabra encarnada. Y la palabra encarnada quiere decir aquel que habla. Y lo que habla sucede. Y quien apoya su inteligencia en la palabra, en su fe racional en la palabra, en el propio Dios, ese prevalece. Ahí viene la necesidad de recibir el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien nos guía. Es Él quien nos guía en toda la verdad, en la palabra de la verdad. Entonces, cuando la persona coloca la fe en el corazón, su fe está apoyada en el corazón, en las emociones, en las circunstancias, en el oba-oba, en las maravillas, en las curas. La persona, en el momento que está sofocada, en el momento de la guerra, ella se derrite. Usted puede ver cantantes evangélicos que lidian mucho con emoción, sentimientos, incluso pastores. Nosotros hemos tenido colegas en medio de nosotros que, caramba, cantaban maravillosamente bien, componían letras maravillosas.
sensibles, sensibilizaban a las personas, hacían que nosotros lloremos. Pero cuando tuvieron que enfrentar los problemas, se derritieron y salieron, desaparecieron. ¿Por qué? Porque su fe era apasionada. No era una fe inteligente, racional, en aquello que está escrito, en aquello que Dios habló. Y es así. Ese es el gran problema. Entonces, nosotros tenemos muchos pastores que salieron de la obra, no porque injusticia, esto, aquello, aquel otro problema, no. Jesús dice que nosotros seríamos injusticiados. Yo fui injusticiado y ni por eso yo largué mi fe. Yo hasta preso fui, usted sabe de la historia. Entonces, no soy un héroe. Si yo pudiese, iría a huir, igual, de ahí de la prisión. Obispo, pero su fe no estaba. Pero en el momento desesperante, yo quería colocar mi cabeza para afuera para poder respirar un poquito. Es cuando uno tiene una compañera de lado que nos da apoyo, entonces nosotros tenemos a alguien que nos ayuda. Y yo mantuve, porque ella estaba conmigo. Pero si yo estuviese solo, yo no sé. Discúlpeme hablarle así, pero es verdad. En la hora que llega que uno está sofocado, uno no quiere sufrir, no quiere sentir dolor. Uno es muy barro. Yo confieso, le confieso a usted, yo soy muy barro, mucho barro. Pero la plena verdad, Pedro y los demás tenían una fe sensacionalista, sensación, emoción. Y en la hora que están sofocados, todos salieron. Jesús dijo, esa es la realidad. Y yo le llamo la atención porque si usted apoya su fe, la fe que agrada a Dios, en su mente, Dios va a honrar su fe. Dios va a honrar su fe. Si usted se apoya en el corazón, usted no va a aguantar, va a querer huir. Va a querer huir. Pero cuando uno recibe el espíritu de la fe, el Espíritu Santo, nosotros nos mantenemos en el razonamiento, la inteligencia. Sabemos que vamos a enfrentar problemas, dificultades, vamos a pasar por la hornalla. Nosotros vamos a ser probados, vamos a ser bautizados con fuego. Y todo eso para que nuestra fe esté bien unida, bastante unida. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Jesús. Jesús era Jesús, Dios, pero Él era hombre. Él era el Hijo de Dios en el hombre. Por eso se llamaba el Hijo del Hombre. Entonces, Él tenía su naturaleza divina y humana. Cuando Él fue al desierto llevado por el propio Espíritu Santo, Él fue para ser tentado. Él fue para ser bautizado con fuego. Había sido bautizado en las aguas de Juan Bautista y después el Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser probado y aprobado. Y Jesús entró en un ayuno de 40 días para prepararse, para estar listo. Porque en ayuno, Él estaba literalmente, físicamente listo para enfrentar el mal.
Y cuando vino el mal, Jesús, muy sabiamente, y la hora que el diablo le presentó las ofertas, Jesús simplemente usó ¿qué? Usó su palabra, la propia palabra de Dios. Él apeló para la palabra de Dios porque él cargaba eso en su mente. Está escrito. Ni solo de pan vivirá el hombre. Está escrito. Al Señor tu Dios, Él adorarás. Está escrito. Entonces, Jesús usó la palabra de Él, el razonamiento de Él, la fe inteligente. Y el diablo tuvo que dejarle. El diablo perdió. Quiere decir, si Jesús estuviese con una fe emotiva, Él no resistiría en el calor del hambre. 40 días sin comer, Él bebía agua, pero no comía nada. Entonces llegó un momento de mucho hambre. 40 días. Y Él podía. Satanás sabía que Él podía transformar las piedras en panes, pero Él no. Si Él hiciese esto, Él satisfaría el deseo de Satanás. Él serviría a Satanás. Eso ya era suficiente para Él no servir para ser sacrificado por nosotros. Entonces, mi amiga, mi amigo, ahora usted sabe por qué es que muchos dejan la obra, dejan la fe, porque se apoyan en la fe del corazón. La fe del corazón es así. Yo tengo dinero, yo no preciso de iglesia, de Dios, yo tengo salud, soy joven. Entonces, los incrédulos se apoyan en aquello que ven, en lo que sienten, lo que agarran. Es el caso de la mayoría de las personas que se apoyan o se han apoyado en sus riquezas. Jesús dice para los discípulos, cuán difícil entrarán en el reino de Dios el rico. Los discípulos preguntaron, pero, en otras palabras, Él decía, no, el problema, respondió Jesús y dijo, el problema es que el rico se apega a las riquezas. Él confía en las riquezas, porque las riquezas Él las está viendo y Dios no ve. Y el corazón quiere ver, quiere sentir, pero la mente no. La mente no precisa ver, ni sentir, ni tocar. La cabeza apenas cree que Dios hará aquello que Él prometió que haría. Esa es la fe racional, la fe inteligente, la fe que apoya su cabeza en las promesas de Dios. El propio Dios dice, la palabra que salga de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello que me da placer. Entonces, la fe tiene que ser pesada. La fe tiene que ser evaluada. La fe tiene que ser en la mente, en el razonamiento, en la inteligencia. Dios nos dio mente y espíritu justamente para eso, para pensar en lo que Él habla, lo que Él habló, y apoyar su vida en la palabra de Él. Cuando la persona recibe el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, eso es posible, es natural, es muy natural que la persona viva por la fe, racional. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dirige, la guía. El Espíritu Santo convence a la propia persona que ella está, que Dios es con ella. Con permiso.
Esto es muy, muy importante. Entonces, usted ve a personas curadas, que recibieron milagros extraordinarios, espectaculares, magníficos, pero que dejaron la fe. ¿Por qué? Porque la fe estaba en la emoción, la fe del corazón. Y la fe del corazón también hace milagros. La fe del corazón también, porque usted se apoya en la palabra viene. Manifestó la fe racional, emocional o emotiva en la palabra, ella funciona. Solo que no sustenta. Cuando la fe está en el corazón, la fe no tiene un soporte, un sustento. Tarde o temprano, la persona se va. Fue el caso de los 10 leprosos. Los 10 fueron curados. Los 10 tuvieron la fe del corazón. Todos los 10 fueron curados. Pero apenas uno tuvo la fe, más que la fe del corazón, la fe racional. Porque no, caramba, yo estaba condenado a muerte. Ahora mi Señor, Él me curó. Yo voy a agradecer, yo voy a reconocer. Y esa matemática es válida hasta hoy. Muchos son curados, bendecidos, muchos reciben milagros maravillosos, pero con el tiempo aquellos milagros quedan hacia atrás, porque ellos quieren otros milagros y no ven otros milagros como les gustaría ver. Ahí desisten, se derriten, desaparecen. Esto sucede entre los pastores, entre las esposas de pastores, obispos, pastores. Esto sucede mucho. En la Iglesia Universal, nosotros hemos visto esto por todo el mundo. Son millares y millares de pastores y hemos visto estos problemas. Uno ya sabe que se deshacen de la vocación por causa de que la vocación ministerial, pastoral, fue apoyada en el corazón y no en la mente, en el espíritu. Por eso, amiga, amigo, evalúe su fe, pese, para que usted no venga a ser eludido por su propio corazón, porque el corazón es como el Señor dice, es engañador, engañoso es el corazón y cruel. Solo Dios conoce el corazón, ni nosotros conocemos nuestro corazón, solo Dios. La verdad es que sin el Espíritu Santo es imposible que una persona venza. Claro, ahí alguien diría, obispo, espera ahí. ¿Quiere decir que la persona en el momento de la muerte no fue ni bautizada en las aguas y ella acepta a Jesús, ella salva? Sí, es claro, es así. Fue el caso del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no fue bautizado en las aguas. El ladrón en la cruz no oyó las palabras de Dios. El ladrón en la cruz, aquel que fue salvo, no tuvo ninguna experiencia. Él no fue bautizado con el Espíritu Santo, nada. Pero en el último momento, porque hasta entonces, él, junto con el otro ladrón, venía burlándose de Jesús. Pero llegó el momento que él reconoció a Jesús. Y en el momento que él reconoció a Jesús, él dijo, Señor, recuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Solo eso. Y él fue perdonado. Jesús dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, hay personas que en el momento de la muerte, solo en pensar, Dios, ten misericordia de mí. En aquel momento, Dios tiene misericordia y salva a la persona. Ahora, para que usted viva el día a día, para que usted viva, usted tiene que quedar en la dependencia de Dios 24 horas al día. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso.
Nadie más. Solo Él es capaz de mantener nuestra mente limpia para que nosotros tengamos capacidad de oír, de entender, coraje, fe para obedecer la palabra de Él. Entonces, mi amiga, mi amigo, vale la pena que usted invierta toda su vida para recibir el Espíritu Santo, porque Él garantiza, Él es el sello de nuestra salvación, es la garantía de nuestra salvación, Él es el sello especial. Para todo tiene un sello especial. El Espíritu Santo es el sello, la garantía de Dios, es el sello, el anillo de Dios en sus hijos, el sello del anillo del Rey, del Señor eterno en nosotros, de Dios, de que somos hijos de Dios. Estamos garantizados. Él garantiza, el Espíritu Santo garantiza nuestra eternidad. Que Dios los bendiga a ustedes y hasta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén.